de un resfriado y el COVID-19, doctor Enrique, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos primero con el COVID-19, dolor de cabeza. Sí, y hay un punto importante que justamente conversábamos hace un momento, ¿no? Que los síntomas son muy similares. Son muy similares. El dolor de cabeza es algo bastante común en los pacientes con COVID-19 y esto hablábamos de un listado completo que se va a dar de forma bastante constante. Si tienen dolor de cabeza, malestar general y demás, deben pensar en la probabilidad, sobre todo si han tenido un contacto directo con alguien sintomático. De COVID-19, entonces dolor de cabeza, ahí está. Tos seca. Tos seca, fiebre, que también es un síntoma que se puede dar en los pacientes con COVID-19. La tos seca puede presentar en los pacientes en fases iniciales, que se puede acompañar con una pequeña carraspera, picazón, que se puede dar de forma regular. Actualmente, el Centro Nacional de Epidemiología de Perú ha determinado que la tos seca y el dolor de cabeza y malestar general son los síntomas principales del COVID-19. Asimismo, la fiebre, que se puede presentar en los pacientes, pero que no es tan común, solamente se da en 7 de cada 10 pacientes con COVID-19. Ok, entonces digamos que los principales son dolor de cabeza y tos seca, claro. Pero esta tos hay que diferenciarla porque a veces también dentro de este cuadro de resfrío y tal, uno tiene esta congestión y la garganta. Cuando tiene flema la tos, entonces también pudiéramos decir que no es. El detalle es que si nos percatamos en los primeros síntomas de COVID-19 son tal cual los de un resfrío común. ¿Qué es lo que diferencia básicamente la de COVID-19? La pérdida del olfato y la pérdida del gusto. La pérdida del olfato y la pérdida del gusto son bastante comunes en los pacientes con COVID-19, a diferencia de los del resfrío común. Si nos percatamos en el cuadro que ustedes pueden ver en la imagen, tanto la congestión nasal, el dolor de cabeza, el malestar general, los estornudos, son comunes a las dos. Un paciente que tiene resfrío como un paciente que tiene COVID va a presentar exactamente los mismos síntomas. ¿Congestión también, doctor? ¿Congestión nasal? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque tenemos síntomas comunes. Recuerden que COVID-19, la versión anterior del coronavirus, que es un primo hermano, digamos, del mismo virus, también producía resfrío común. También lo producían, era una estirpe diferente. Pero la diferencia con COVID-19, la diferencia principal, es la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Eso no lo van a tener ustedes en un resfrío común. Ok, entonces es importante para en casa poder identificar entonces. Puedo tener fiebre, puedo tener tos, puedo tener congestión nasal, dolor de cabeza. En realidad, el abanico total de síntomas de COVID-19, si me permites ahí, son dolor de cabeza, malestar general, tos seca, congestión nasal, dolor de espalda. El dolor lumbar es muy común. También puede haber, aparte de la congestión nasal que figura acá, puede haber también un compromiso neurológico, puede haber también compromiso intestinal, puede haber cuadros diarreicos en un paciente con COVID-19, la pérdida del olfato que hemos comentado, la pérdida del gusto, la dificultad respiratoria, la que conversábamos hace un momento, y también un signo de alarma, por eso la importancia de tener un saturador de oxígeno, que puede presentarse la saturación por debajo del 95% a pesar de que el paciente esté respirando aparentemente normal. Por eso es tan importante el poder adquirir el oxímetro, y se estuvo también donando a diferentes postas una cierta cantidad de oxímetros. Si usted no lo tiene en casa puede acudir también, ¿no es cierto? Para poder de alguna manera medir. Sí, y es importante una pregunta que conversábamos justo al interno. Recuerden que cuando la saturación es muy baja o el paciente tiene la presión, hablo de la presión arterial muy baja o está muy descompensado, puede que el saturador de oxígeno no mida correctamente, porque esto es una medición externa. Entonces podemos encontrar saturaciones de 40, de 50, de 60 que no son reales, pero que sí significa que el paciente definitivamente está en un estado bastante comprometido. Necesita ser atendido. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones, doctor, para seguir aprendiendo juntos? Vamos a volver al cuadro y si yo tengo cualquiera de los síntomas, de todas maneras hacer mi prueba de descarte. Y una vez confirmado que de alguna manera tengo COVID-19, guardar mi cuarentena con, digamos, los medicamentos que me van a recomendar, consultar con el especialista y puedo llevar, digamos, el proceso en casa, aislado. Hemos cambiado en realidad un poco el enfoque. Justamente el error de la primera etapa, ¿cuál fue? Porque hay que asumir los errores del primer nivel de atención. Fue esperar a la prueba de descarte, porque la prueba de descarte demora. Una prueba molecular demora 3 días en promedio para la población en general. Lo que tenemos que hacer ahora en adelante es que ni bien tengamos los síntomas en época de pandemia, es COVID-19 hasta que se pruebe lo contrario. Entonces, si tenemos en este caso los síntomas de COVID-19, sea como cuadro de resfrío, sea como cuadro de COVID, acerquémonos al establecimiento de salud más cercano para ser evaluados por un personal de salud. Guardemos el aislamiento. ¿Por qué? Porque podemos tener solamente congestión nasal y malestar general y ya tener COVID-19 y tener cuadros leves y sin saberlo estar contagiando a nuestros familiares. Guardemos el aislamiento, veamos la evaluación que nos haga el personal médico, cumplamos estas medidas de prevención, utilicemos la mascarilla dentro y fuera del domicilio porque somos sintomáticos y podemos estar contagiando. Si cumplimos estas medidas desde el inicio del cuadro, no vamos a complicarnos y no vamos a contagiar a nuestros seres queridos. Lo importante ahora es enfoque clínico, enfoque de los síntomas, captar al paciente desde el inicio del cuadro clínico para no esperar a que este paciente se complique. Si esperamos a que el paciente se tome la prueba y tenga el resultado, van a pasar varios días y este paciente se nos pudo haber complicado. Ok, entonces la recomendación final, si es que finalmente yo ya sé que tengo COVID-19, estoy recibiendo, digamos, el tratamiento en casa,
¿cuáles son los síntomas o los signos de alarma que me van a hacer ver esta posibilidad de irme yo al hospital? Los signos de alarma básicos para poder identificar la necesidad de ir a un hospital, primero, dificultad respiratoria, sensación de falta de aire, por ejemplo, sentir que respiramos más rápido, que sentimos una sensación de ahogo, ansiedad por la falta de aire mismo, coloración azulada de los labios, ¿no es cierto? O la coloración azulada de los dedos. Si no tenemos ninguno de estos, si tenemos un saturador de oxígeno, nos sentimos bien, pero que la saturación esté por debajo de 95% en la población en general. Los médicos decimos por debajo de 93, pero porque estamos en un hospital. Pero en la población en general, por debajo de 95, hay que ir a un establecimiento de salud. Cuidado con los que viven en altura. Es diferente la saturación en Cusco, es diferente la saturación en Ayacucho. Ahí la saturación es un poquito más baja, ¿no? Entonces ahí hablamos de una saturación menor a 93 o 92, porque la presión de oxígeno es diferente. Entonces recordemos nuevamente, sensación de falta de aire, dificultad respiratoria, coloración azulada, coloración en los dedos azulada, sensación de ahogo o la saturación de oxígeno baja en el saturador de oxígeno.